Hola, ¿listos para un viaje de transformación y paz interior? Bienvenidos a Despierta. Imagina despertarte cada día con un propósito, sintiéndote conectado contigo mismo y el mundo que te rodea. Visualízate practicando yoga en el abrazo sereno de la naturaleza, meditando mientras sale el sol, y uniéndote a otros en actividades que nutren tu alma. En Despierta, estoy aquí para guiarte hacia esa visión. Nuestra plataforma es tu espacio para el crecimiento, el bienestar y la transformación profunda. Sumérgete en un mundo donde el aprendizaje nunca se detiene. Desde cursos en línea hasta eventos atractivos, reunimos a expertos que comparten su sabiduría en ambientes cómodos y acogedores. Piensa en meditaciones guiadas que te llevan suavemente a un lugar de calma, o herramientas místicas que desbloquean capas más profundas de tu conciencia. Y eso no es todo, nuestra vibrante comunidad siempre está llena de eventos en vivo y sesiones interactivas. Imagínate en un círculo de diálogo o participando en actividades al aire libre que te rejuvenecen. Pero no solo confíes en mi palabra, escucha historias reales de nuestros miembros, escucha sus voces, observa sus sonrisas y siente las conexiones genuinas que han construido. Sus experiencias resuenan con autenticidad y alegría y te invitan a ser parte de este viaje. Entonces, ¿estás listo para explorar nuevas posibilidades? ¿Para conectar profundamente contigo mismo y con los demás? ¿Para transformar tu vida desde dentro? Únete a nosotros en despierta.online. Explora, conecta, transforma. Despierta.online. Únete hoy. Gracias por ver este video y recuerda, el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Nos vemos en el camino hacia el despertar. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos estén mirando. Bienvenidos a Despierta y la Universidad del Despertar, a este espacio que su servidor posee acá, de Viaje con el Lobo del Sol. Muy contento de estar iniciando con este primer programa del 2025 y muy honrado también porque tengo una invitada muy especial hoy que me tiene muy feliz de que esté compartiendo pantalla conmigo. Vamos a hablar de un tema muy interesante para empezar este año. Justamente vamos a hablar de lo que significa un poco el camino espiritual y lo voy a centrar un poco cómo ha sido la experiencia de ella en este camino. Y bueno, tenemos una hora para hacer preguntas y respuestas, pero como siempre, ustedes son bienvenidos también a interactuar con nosotros. Les recuerdo que esto es gracias o sea, de este programa es gracias a la comunidad de despierta.online. Vayan a visitar nuestro sitio web, nuestro portal, nuestras redes sociales y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Javier Sarquiel, me conocen como el Lobo del Sol. Llevo más o menos 3 años transmitiendo acá junto a Despierta y soy terapeuta complementario. Básicamente tengo muchas líneas de trabajo, pero me destaco en dos. Uno es como ancestrólogo y constelador familiar y el segundo es el mundo del chamanismo, donde me desempeño como guía de plantas sagradas y también como corredor de temazcales. Pero bueno, ahora voy a dejarlos con mi invitada y le voy a pedir por favor que se presente ante todos ustedes. Hola Alma, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien. Primero que todo, muy agradecida de estar aquí en este espacio. Gracias a ti por la invitación a tu programa. Además, el primero del 2025. Me siento muy agradecida y me siento VIP en la casa de Despierta. Y bueno, cuéntanos un poquito quién es Alma, quién es Alma Code, cómo también si quieres puedes contar un poco cómo nos conocemos y todo ello. Cuenta un poquito de quién eres, cuáles son tus redes y en qué te desempeñas. Bueno, pues soy Alma, soy terapeuta holística, coach holística, especialista en programación neurolingüística e hipnoterapia. Y la parte, digamos, más espiritual, que es un poco donde nos vamos a centrar hoy, por lo que hemos estado conversando, canalizadora, clarividente, clarikinestesia y tarotista. Vaya, bueno, ¿y cómo nos conocimos nosotros? Bueno, nos conocimos porque yo sigo el canal de Despierta y
motivo la Universidad del Despertar, porque me gusta mucho el contenido que se crea, siendo que yo me dedico al mundo holístico. Y nos conocimos a raíz de un contacto que tenemos en común, que es Divina Luna, Estela, y ella, bueno, pues empezó a indagar un poco en nosotros y vio quizás probabilidades de que tú y yo pudiéramos hacer algún tipo de directo, porque tu forma de ser y la mía, pues conectamos desde el minuto uno y desde entonces estamos haciendo lives por todas las plataformas y me tocaba ya entrar aquí a Sí, hacer este live sí. contigo. Cortesía corresponde porque he estado ya invitado a varios programas dentro de tus canales, han salido bastante entretenidos, bastante interactivos. Agradezco también a la gente que es parte de acá de la Universidad del Despertar y de Despierta, que me ha seguido y ha visto algunos de nuestros programas juntos, pero también tocaba la invitación de vuelta y quería traerte acá a este espacio para que pudieses interactuar un poco más directo con toda la maravillosa gente que forma esta comunidad. Y bueno, voy a aprovechar de saludar a algunas caras conocidas que veo que ya se están conectando. Hola Lulu, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un abrazo grande para ti. ¿Quién más anda por ahí? Ofelia Sotelo, buenas tardes. También es un honor que nos acompañes en este primer programa del año. Quetzalcoatl, Xochiteotl, hola querida, ¿cómo estás? Una invitadísima especial que compartió pantalla con nosotros y que la torturamos en vivo con Miguel, Lali y Divina Luna. Muchas gracias por compartir contenido. Maki Castillo, feliz año para ti también. Gracias por estar también. Y bueno, como siempre, están mis regalonas ahí compartiendo. Ojo que no sé si vamos a seguir con los concursos, pero Divina Luna el otro día en su programa ya se lanzó y anunció que sí, seguían compartiendo contenido, seguían poniendo comentarios, me gusta, ya sea en los programas en vivo o en diferido. Posiblemente vamos a hacer un nuevo programa ahí donde vamos a tener una víctima de nuestras magias y hechicerías en para que la podamos atender y podamos mostrar un poquito más de lo que hacemos acá en Despierta y en la universidad. También les recuerdo que estoy transmitiendo por Instagram, pero no tengo el contacto directo de los mensajes acá por el software de transmisión, así que tengo que estar minimizando, maximizando la ventana de Instagram para leer sus comentarios, así que ténganme paciencia, lo voy a ir haciendo, pero si no les contesto de inmediato, en algún momento lo voy a revisar. Ya, pero tengo una hora solamente, este tema va a dar para mucho. Tengo muchas preguntas, si no alcanzo, estoy pensando en hacer una segunda parte, pero quiero comenzar primero como con esta idea de el camino espiritual. Y quiero saber cómo inicia en ti esta idea de la espiritualidad o cuáles fueron como tus primeros pasos o tus primeras experiencias como con este mundo un poco más sutil. De manera consciente, a raíz de alrededor de unos 8 años más o menos que tuve, digamos, mi primera crisis de identidad, sin saber evidentemente que estaba en una crisis de identidad, porque al final una niña no entiende nada. Sencillamente yo tenía la sensación, tenía esa intuición quizás muy desarrollada y yo sabía que de alguna manera era diferente a los demás, pero no sabía por qué. Yo sabía que era diferente y sobre todo sabía que no lo podía verbalizar porque no todo el mundo me iba a entender lo que yo por dentro sentía o lo que yo, las capacidades quizás que yo podía llegar a tener o a desarrollar. Aunque esto es de manera consciente, de manera más inconsciente, yo que trabajo mucho con el subconsciente, mi madre me contó una vez que cuando ella estaba embarazada de mí, que me escuchó llorar estando yo todavía gestándome. Mm, Entonces, las creencias populares dicen que cuando un niño llora dentro de la barriga de la mamá y se extrapola y se escucha, es porque esa criatura trae algo especial, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí empecé pues a descubrir mis pequeños talentos o dones o llámalo como quieras.
¿Y cuáles son los primeros recuerdos o experiencias que tienes con estos talentos, dones o cosas especiales que supuestamente traías desde tu nacimiento? ¿Tienes alguna anécdota de tu niñez o algo que recuerdes que te hizo marcar una diferencia y decir, wow, yo no soy como el resto del mundo, no soy como el resto de mi familia, o sí soy como todos los de mi familia? No sé, cuéntanos un poquito de eso. Sí, a ver, por parte de mi familia, sí es que sé que es verdad que todo lo que tiene que ver con el mundo esotérico lo venimos mm, de nacimiento. Somos 3 hermanas y las 3 tenemos cada una lo nuestro, ¿no? Pero primeras sensaciones o primeras contactos con lo que tenga que ver con el mundo más allá de este, muchísimas sensaciones de déjà vu y la capacidad de saber cosas que iban a ocurrir de cara a un tiempo futuro no muy lejano, de una manera muy certera y que ocurrieran. Me venían imágenes de situaciones que yo sabía a ciencia cierta que iban a ocurrir y transcurrido un lapso de tiempo no muy grande, ocurrían. Entonces sabía que verdaderamente no era normal dentro de lo que pueda denominarse normal, pero tampoco me asustaba ni tampoco me sentía mal por ello. Simplemente sabía que formaba parte de mí y sabía de sobra, a ciencia cierta, que no todo el mundo lo iba a entender. Y cuando empezaste a notar estos como dones o estos fenómenos que te estaban pasando, ¿a tus hermanas les ocurría lo mismo o cada una de ustedes iba manifestando cosas distintas? Y, Principalmente perdona, sí. ¿y qué lugar ocupas tú en tus hermanas? ¿Que tus hermanas son Ah, mayores, son menores? sí, soy la menor de las 3. Ya. Así que bueno, me tocaron muchas cosas, no solo por el hecho de ser la última de una trilogía y las 3 pues hijas de una mujer muy esotérica. Ah, ya, okey. Mis hermanas, la que está en el medio sí que es la que más contacto tuvo desde el principio, desde que era muy pequeña. Escuchaba voces de trascendidos y veía Mm, también sombras. Y por las noches no dormía prácticamente porque le molestaban los fantasmitas, una niña específicamente. Y me acuerdo que decía, es que hay una niña que me llama por las noches y me llama por mi nombre. Ya que si nosotras éramos súper pequeñas, entonces éramos, es que éramos unos coquitos las 3. Pero en ese sentido, por ejemplo, en mi casa, mi madre, como era algo normal para ella, no le daba la mayor importancia ni tampoco ni lo minimizaba ni lo maximizaba, simplemente nos lo enseñaba como algo normal. Hasta mm. que sí que llegó un día que me dijo, "Mm, va a haber un momento en el que tú vas a descubrir mucho más". Y dije, vale, pero ¿más de qué? Porque tampoco era muy específica con lo que nos pasaba. Entonces al final me tocó de alguna manera pues llevarlo yo sola. Bueno, y en este camino justamente de llevarlo tú sola, Sí. ¿cuándo es el hito o el punto de inflexión, en el fondo, que tú te das cuenta de todo esto y que quieres hacer un paso más y quizás formalizarlo o darle un poco más de disciplina? Y también curiosidad, antes de que me contestes eso, de dónde eres oriunda tú y dónde te encuentras hoy actualmente. Bueno, yo nací en la ciudad de Salamanca, en España, en la región de Mm, Castilla y León, y ahora mismo resido en Zaragoza, en Aragón, también en España. Llevo aquí, va a ser 9 años, este año ya que decidí venir para acá dentro de todos mis caminos. Y de hecho, la explosión, digamos, del camino de la espiritualidad nació precisamente aquí en Zaragoza, cuando llegué, mm, me encontré con una persona que trabajaba conmigo y un día estábamos hablando
de los astros, de un poco de astrología, así dentro de lo poco que pueda conocer del mundo. Y me dijo, ¿sabes que yo conozco un amigo que lee las cartas? Y tú que eres así medio brujita, ¿por qué no vas a que te miren y tal? Porque me han hablado muy bien de él. Y le dije, vale, pues voy porque a mí obviamente me llamaba poderosamente la atención. Y digamos que ese fue como el primer punto de inflexión, porque esta persona no me leyó las cartas, esta persona me canalizó y me hizo un trabajo de constelaciones familiares y me Ah, empezó a contar, sí. Yo fui a que me leyeran las cartas, de hecho yo fui y le dije, mm. bueno, vengo a que me leas las cartas. Y se me quedó mirando y me dijo, no te voy a leer las cartas. Y digo, vale. Y al mirarme tan fijamente, claro, yo miré para atrás y digo, igual está viendo a alguien conmigo, porque total. Pero empezó a sacarme información muy, muy fuerte de mi familia, mía, y me dijo, es que no te puedo leer las cartas, porque tenemos que hacer muchas cosas antes de. Y dije, vale, me dejé llevar y permití abrir el canal, el portal, y poco tiempo después ya fue cuando otra persona que trabajaba conmigo en otro lugar me tocó un día las manos y me miró las manos y le dije, no me digas que sabes leer la mano porque a mí me fascina el mundo esotérico. Y me dijo, no, pero estoy aprendiendo, pero lo que sí que he aprendido es a leer el tarot. Y le dije, pero ¿en serio se puede aprender a leer el tarot? Porque yo dentro de mi ignorancia todavía creía que solamente personas que tenían un don espiritual, una conexión más allá, Mm, tenían mm. esa capacidad de leer el tarot, porque yo decía, es que la gente que lee el tarot no solamente lee el tarot, yo veía que hacían cosas distintas, pero no, mi nivel de conciencia todavía no estaba para entender. Y a raíz de empezar a leer el tarot fue cuando fue el detonante realmente que hizo que todo esto comenzara. ¿Y qué edad tenías cuando empezaste a leer el tarot? ¿Y a dónde te llevó también ese aprendizaje? ¿Cómo se te abrió este mundo? Uf. Pues van para 5 años ya Ujú. que empecé a leer el tarot y tengo 34 primaveras. Así es que no hace mucho, pero tampoco hace tan poco. No. Y lo curioso fue, a mí lo que me pasó con el tarot fue que fue, digamos, la herramienta que yo necesité en ese momento para yo darme cuenta de que mis dones se estaban empezando a desarrollar de una manera quizás muy elevada, porque la segunda semana creo que fue ya de empezar a leer el tarot, a aprender los arquetipos, el significado de las cartas. Mi profesora me dijo, cariño, es que tú no eres tarotista, tú eres clarividente. Y yo, vale, ¿y eso qué es? Tampoco me puse a buscar el significado específico de la clarividencia, pero sencillamente yo veía cosas que a lo mejor mis compañeras que estaban aprendiendo a leer el tarot no veían. Entonces ahí me di cuenta de que, bueno, se estaba empezando a abrir un camino. Y Mm, ahí fue cuando empecé a tomar la decisión de implementarlo dentro de mi vida, aunque mm. obviamente hubo muchas subidas, bajadas, idas, venidas, porque al final ya sabemos que cuando entramos en un mundo nuevo, sobre todo en un mundo espiritual, los conflictos internos son los primeros quizás en salir y al final pues Eh, forma parte de un proceso. Mira, justamente eso, pero antes de hacerte la siguiente pregunta, aprovecho de mandar un saludo a toda la gente que se está conectando por el Instagram, ya que, como les dije en un principio, tengo que estar maximizando, minimizando para poder verlos, pero les mando un abrazo grande. Y a quienes están a través de los canales de Despierta, de la universidad, los míos y bueno, tu canal de transmisión de YouTube. También un gran abrazo y bienvenidos a este pequeño espacio acá en la Universidad del Despertar de Viaje con el Lobo del Sol.
Pero ya yendo un poco a lo que es el título que le puse al programa, el camino. efectivamente, ¿tú sientes que esto es un camino? ¿La espiritualidad es un camino? ¿Y cómo se te ha ido dando a ti el camino o cuándo decides empezar a transitar el camino y qué tal ha sido ese transitar? A ver, primero, sí, según bajo mi criterio, definitivamente es un camino, porque hay que, primero que encontrarlo, segundo, querer transitarlo y tercero, adentrarte a él. Entonces considero que tiene sus mínimo tres fases, que quizás son como las más grandes. En el momento en el que yo tomo la determinación de amplificar, fue en el momento en el que me di cuenta de que verdaderamente yo traía ciertos dones o talentos o que yo ya los había desarrollado hasta cierto nivel y que ya podía hacer algo con ellos. Entonces, en el momento en el que también la persona que me enseñó a leer el tarot me ayudó muchísimo, pero muchísimo, porque el síndrome de Lizzie, el síndrome del impostor, está contigo, sobre todo cuando te metes en algo que es completamente etéreo. Yo no me veía capacitada de leerle el tarot a las personas, pero sí que como teníamos que practicar sí o sí, yo practicaba y la gente me decía pues que era muy certera y demás, pero sí que empiezan tus conflictos internos, que es cuando verdaderamente empieza el auténtico camino para, en este caso, por ejemplo, del despertar espiritual o de empezar en el mundo de la espiritualidad, el camino es muy complicado porque tienes que atravesar tantas situaciones tan complicadas. Tienes que atravesar primero tus propios conflictos internos, tu propio pepito grillo que te dice que no estás preparado, que no eres suficiente, que vas a cometer un 45.000 errores, que tienes que tener mucho cuidado porque sientes la energía de las personas. Tienes que aprender también a controlar tu energía, controlar la energía del otro para que no te invada. Entonces, es un camino muy difícil, muy, muy complicado. Muchas personas lo venden como algo precioso, pero yo no soy partidaria de vender una realidad que yo considero que no es real. Y este camino, si tú me estás comentando un poco de todas estas dificultades, como estos obstáculos, ¿es un camino recto hacia adelante o crees que de repente tiene sus caídas, sus retrocesos? ¿Te ha tocado a ti de repente caer Sí, en lo que sí. llamamos, no sé, la parte más oscura, la parte en la sombra? ¿O te has encontrado con esa parte? Obviamente los caminos nunca van a ser en línea recta, ni son rectos, ni son llenos de luz como los pueden pintar, no es como cuando te mueres y ves la luz y vas ahí con los ángeles, nada que ver. La sombra siempre va a estar contigo, tus conflictos internos, tu entorno, vas a vivir muchísimas muertes, muerte del ego, muerte de tu identidad, porque tienes que dejar a un lado una identidad para abrazar una identidad nueva. Muchas personas de tu entorno van a intentar invadir tus propios pensamientos. A mí me ha pasado, yo creo que de todo, lo he pasado bastante mal porque también me he dejado Uf. permitir influenciar mucho por la opinión externa. Mm, Entonces, estar en un punto, llegar a un nivel espiritual y tener a tu alrededor personas muy terrenales o muy mentales que te dicen que esto son bobadas o que te dicen que no creen en todo esto o que no, yo no creo en el tarot, pero léeme el tarot, ¿sabes? Te encuentras con muchos conflictos a nivel interno y a nivel externo. Barres mucho para afuera, te quitas muchas personas, atraviesas muchas situaciones en las que te encuentras absolutamente solo, porque según vas subiendo niveles, según vas atravesando el camino y vas atravesando esas sombras,
las personas de tu entorno, por mucho que tú les intentes explicar cómo te sientes o por qué te sientes así, o por qué estás a predisposición de abrazar tus sombras, de bajar al inframundo, porque sabes que forma parte del proceso, esas personas que están en tu entorno, que no transitan el camino contigo, no lo entienden y no lo van a entender. Entonces, hay un momento crucial, yo considero que es el más crucial de todos, que es cuando te bajas a tu sombra, observas tus problemas, te das cuenta de que esto no es un camino fácil, pero sigues tomando la decisión de seguir bajando al inframundo, aunque sabes que vas a bajar tú solo y vas a tener que subir tú solo. Y quizás esa es la parte más complicada y quizás ese es el momento en el que muchas personas abandonan su Mm, camino, sobre todo a nivel espiritual, porque la espiritualidad, muchas personas lo ven como velas e inciensos, o que estamos todo el día meditando en el Tao, o que llegamos por obra y gracia de Dios sabe quién, y nada más lejos de la realidad, porque también tenemos que bajar a tierra, también tenemos que tocar tierra, pero en un momento en el que tú estás abajo en el inframundo, en el que estás haciendo un cambio de identidad, un cambio de piel, una transformación, una transmutación, el no tener a nadie que te acompañe en ese momento, yo creo que es lo más difícil, o por lo menos en mi caso, quizás fue lo más complicado que me tocó vivir, porque yo viví todo mi proceso sola. Mira, con respecto a lo que acabas de decir, tengo dos preguntas que tengo ganas de hacerte. Pero sí, concuerdo mucho con lo que tú estás diciendo. De hecho, acá en este espacio he hecho programas completos sobre lo difícil que yo encuentro que es este camino, sobre justamente las sombras, las creencias, em, el de repente tropezarse una y otra vez. Entonces, eh, resueno mucho con lo que tú estás diciendo y bueno, también por eso me atreví a extenderte esta invitación y también, bueno, para la gente que no lo ha visto, los invito también a seguir los canales de transmisión de Alma. Últimamente hemos hecho varios programas muy profundos, muy conectivos, hemos tocado temas eh, bastante polémicos por Profundo. ahí y muy profundos sobre todo. Así que si quieren entretenerse un rato y les gusta, por ejemplo, los que ya más me conocen, el estilo con el que tengo yo de ver el mundo espiritual o el mundo de las energías, ahí estamos potenciados, pero absolutamente porque aquí mi querida alma me ha dado el espacio y ha sabido también llevar esa energía mía que es un poco cínica, un poco oscura, pero siempre desde un lado como, entre comillas, luminoso de lo que es la espiritualidad. Bueno, pero volviendo a este tema que yo te decía de las dos preguntas que te quería hacer. Ajá. A raíz de lo que estaba escuchando tu respuesta anterior, este inframundo que tú hablas, estas sombras que tú hablas, ¿son personales? ¿Es un inframundo personal? ¿O crees que puede haber algo que es como más colectivo? Y la otra pregunta que te quiero hacer, que lo dijiste un poco, pero quiero que quede claro, entonces, ¿el camino espiritual es solitario? Vale. ¿Yo por cuál empiezo? Creo por Por la el que sombra. quieras, por el que quieras. El camino de la sombra o bajar a las sombras al inframundo es completa, total y absolutamente personal, porque cada persona venimos de un mundo completamente diferente. Cada persona llegamos al mundo espiritual de una manera completamente distinta. Cada persona depende de nuestros niveles de conciencia, de nuestras creencias, de nuestro entorno, lo vivimos de una manera distinta. Sí que es cierto que todo el mundo que llega, que sube, que camina, que se eleva, en cualquiera de los ámbitos de su vida, va a tener que pasar y va a tener que atravesar esta sombra o bajar al inframundo, que al final es reconocerte a ti mismo y volver de alguna manera a nacer siendo una persona completamente diferente o siendo una nueva versión de ti. Porque una parte de ti, en el fondo, tiene que morir, se tiene que quedar atrás para tú poder dar ese salto, incluso dar saltos cuánticos
tiene que haber ese derrumbe, esa caída, y es algo personal de cada uno, porque como digo, cada persona lo vive de una manera. Para Mm, unas personas es muy fuerte, para otras personas es quizás menos fuerte, pero al final todos pasamos por ahí de manera completamente individual. Y además porque dentro del inframundo también hay niveles, porque cuando de pronto crees que ya has llegado a lo profundo, te das cuenta de que se puede escarbar un poco más y te encuentras en el camino con personas que te pueden incluso ayudar o a bajar un poquito más o a subir. Depende de tu entorno y depende de tu nivel de conciencia y depende de tu capacidad también de reconocer a las personas y reconocer sobre todo el alma de las personas. Y la y segunda pregunta, sí, sí. eso te iba a decir, po. Y en la segunda, ¿es solitario o no es La solitario? segunda, total. Por lo menos hay un momento en el que es solitario porque, como digo, hay un punto de inflexión en el que tú dejas de ser tú. Entonces, desde que tú dejas de ser tú o empiezas a matar tu parte anterior para abrazar a tu otra parte más superior, ese camino, en ese momento, hay por lo menos un espacio en el que estás completamente solo, porque tu entorno parte de tu yo anterior y tu entorno no va a entender que tú vayas elevándote. Entonces, en el momento en el que tú pasas de estar aquí con tu entorno a querer elevarte, tu entorno no te va a acompañar porque ellos van a querer jalonearte para atrás porque van a querer que sigas siendo la misma persona que eras antes, desde su criterio y desde su conocimiento y desde sus creencias. Entonces tenemos que aprender también el famoso desapego, que es muy fuerte también, es muy profundo y es muy doloroso tener que desligarte en muchas instancias, incluso de tu propia familia, y atravesar esos momentos tú solo, pero considero que son los puntos más claves también y son los puntos que más nos hacen crecer, madurar y evolucionar y Mm, darnos cuenta de si realmente estás a predisposición de llegar. sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, tengo un pensamiento bastante similar. Obviamente con pequeñas diferencias porque como dices tú, el camino es como bien personal. Si bien yo creo que existe un camino espiritual global, o sea, la decisión de entrar en la espiritualidad o la decisión de entrar en el camino de la conciencia, como quieras llamarlo, los procesos son individuales y las experiencias son individuales. Bueno, y en el fondo también para toda la gente, si usted está abrumado o abrumada, está problemado o problemada, aproveche las herramientas que tenemos acá en esta comunidad en despierta.online, nuestro sitio web donde pueden encontrar todos los servicios de quienes componemos esta maravillosa red. Vayan a visitarla, vean cuáles son los talleres, los cursos e incluso las consultas que ustedes pueden tener con el terapeuta de su preferencia. Ya ustedes saben que acá somos varios, somos muchos y todos ofrecemos distintas cosas. Por ejemplo, yo tengo consultas de lecturas de oráculos, de un acompañamiento ancestrológico constelar, también alineación energética y lectura de registros acásticos. Pero aparte, nuestro sitio también tiene otras herramientas que les pueden servir para lidiar un poco con estas dificultades del camino espiritual, como estamos hablando hoy día, y una de ellas y preferida mía es la música medicina que tenemos, donde en base al trabajo de frecuencias, vibraciones, puedes optar a estados superiores de conciencia. Para ello, les voy a dejar un pequeño consejo. ¿Te sientes estresado? ¿Tienes ansiedad? ¿Te cuesta dormir? Descubre Música Medicina, tu solución para mejorar tu bienestar físico y emocional. Mejora la calidad de tu sueño. Reduce el estrés y la ansiedad. Cada melodía está diseñada para armonizar con tu campo energético. Pruébalo gratis durante 7 días
y transforma tu bienestar. Haz clic ahora para disfrutar de música medicina gratis durante 7 días. Ya saben, en despierta.online vayan a la sección de música medicina, van a tener 7 días gratis para que puedan escuchar todas las frecuencias, siempre por supuesto que se inscriban y háganse miembros también para que descubran todas las otras opciones que tenemos en nuestro sitio web. Bueno, entonces vuelvo contigo y es un tema que puede dar para muchas cosas, tiene varios recovecos, tiene varios temas. Yo hay ciertas cosas que me gusta tocar que son más apasionantes para mí que otras. Em, ¿Qué crees tú que es en realidad el elevar tu nivel de conciencia? O, dicho de otra forma, ¿qué es el despertar? ¿Tú consideras que tú estás despierta? Wow, empezamos con las preguntas fuertes, ¿no? Bienvenida a mi programa. Sí, wow. Mira, tengo de hecho un vídeo grabado aquí en mi canal de YouTube en el que hablo del auténtico despertar de conciencia, dentro obviamente de lo que yo conozco, dentro de lo que a mí particularmente más me resuena. Em, Soy una persona a la que le gusta mucho indagar y a la que le gusta mucho aprender de la sabiduría ancestral, porque considero que todo parte de mucho, 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 mucho tiempo atrás y que nosotros quizás estamos muy alejados de todo lo que tiene que ver con el despertar espiritual, el despertar de conciencia. En mi caso personal, considero que el despertar de conciencia es el comprenderse a uno mismo no como un ser superior, sino como un ser que es muy ilimitado y que tenemos una serie de capacidades que por circunstancias externas y que por motivos obvios no voy a entrar en debates, se nos ha bloqueado o se nos está bloqueando mucho porque se nos está desinformando mucho de hasta dónde nosotros podemos llegar. Entonces, yo no me considero una persona que esté despierta, yo no me considero una persona con un nivel superior de conciencia, yo no me considero una persona que esté por encima absolutamente de nadie. Considero que al final es un camino y que el primer paso es comenzar el camino y el último paso no termina nunca, porque desde que empiezas nunca acaba porque cada día vas quizás yendo un poco más a los inicios, que considero que ahí es donde está verdaderamente la auténtica riqueza de cómo puede ser el hombre o de cómo podemos llegar el ser humano a llegar a esos niveles. Entonces, el despertar como tal, creo que cada día es reconectar contigo mismo y cada día seguir aprendiendo y seguir abriendo tu mente a conocer y a expandir el mensaje, que va quizás un poco también de la misión. Justo te iba a preguntar, ¿y cuál es ese mensaje? El mensaje depende de para quién, porque considero que cada persona somos portadoras de nuestro propio mensaje y que según nosotros vamos caminando en este camino, en este despertar, en esta evolución, el mensaje cada vez va siendo más fuerte o el mensaje quizás va llegando más a más personas. Entonces el mensaje depende de tu punto y depende también del punto donde esté la persona que lo va a recibir. Pero si nos ponemos una base sólida de un mensaje muy genérico o muy general, dentro de lo que yo he podido, dentro de lo que a mí particularmente me resuena, es que tú eres un ser ilimitado
y que los únicos límites que te pones son los límites que tú estás permitiendo que otros te pongan y que tú te estés etiquetando a ti mismo con esos propios límites, que somos el todo y la unión. Y aquí ya entraría de pronto en algo como más profundo, pero mm, a mí particularmente, este librito que tengo por aquí, que es la Cábala, Mm, mm. me ha ayudado muchísimo a comprender muchas cosas que durante el proceso evolutivo no terminaba de comprender o no terminaba de encajar. Entonces, no voy a hacer un spoiler de este libro porque la cábala llega cuando te tiene que llegar y en el momento que tú estás a predisposición de recibirla. Entonces considero que el mensaje llega en el momento que tiene que llegar a la persona que le tiene que llegar y esa persona resonará y estamos entre todos los que estamos en este camino, estamos para acompañarnos y ayudarnos entre nosotros a seguir evolucionando tanto nosotros a nivel personal como a nivel colectivo y pues obviamente a nivel espiritual. Wow. Ahí me das pie para otro tema importante que, que quiero saber tu opinión. Ujú, ¿Tú crees que todos los que estamos en el camino espiritual tenemos claro este mensaje? Y en el fondo, el meollo de mi pregunta es, ¿qué opinas ujú. tú de la espiritualidad de hoy? Uf, daría para 3 likes. No sé, me quedan Mm, 20 minutos, así que ya, puedes sí, voy a ser explayarte. breve. A ver, no considero que todo el mundo que esté en el camino espiritual o que todo el mundo que se haya adentrado al camino perciba el mensaje de la misma manera o le llegue de la misma manera, porque considero que dentro del camino, dentro de cuando tú empiezas, mientras vas evolucionando, subiendo, bajando, hay muchas movidas, hay muchos movimientos, hay muchas subidas y muchas bajadas. Entonces, en las bajadas ahí es cuando muchas personas se bajan del tren, porque dicen, uff, esto es demasiado fuerte, esto es demasiado duro, esto no es para mí, yo me salgo, me mantengo espiritual, entre comillas, pero hasta ahí no más y me mantengo ahí. Y está perfecto, porque cada persona llega hasta donde considera o hasta donde se considera a sí mismo que debe llegar en según qué momento. Pero considero que no todos estamos en los mismos niveles, por eso hay tantas muertes y por eso hay tantas hecatombes y tantos momentos en los que pasas a dejar atrás a muchísimas personas porque en un momento dado que tú vas caminando, te vas encontrando con las personas que van vibrando en tu misma sintonía. Al final, todo en el universo es vibración, nosotros somos vibración y atraemos vibración similar. Entonces, si tú vas elevando, si tú vas creciendo, si tú vas evolucionando, si tú vas abriendo y expandiendo tu conciencia, te vas a encontrar con este tipo de personas que no te van a seguir al ritmo, que no van a seguir contigo, que no te van a seguir acompañando. Entonces, su nivel de conciencia o su camino o su despertar va a ser completamente diferente al tuyo. Y con respecto a la espiritualidad del día de hoy, es Te una ríes pregunta porque esto trampa. lo hemos conversado varias veces, por eso sé que Sí, te ríes, sí, pero mm, sí. A ver, tengo que medir mucho lo que voy a decir porque no quiero sacar mi sombra. Considero que a día de hoy el hecho de tener tantísima red social a nuestra predisposición, a nuestra disposición, el hecho de que todo el mundo podamos abrir un canal de YouTube, abrir un Spotify, exponernos en Instagram, considero que se está llevando la espiritualidad por un camino que no es quizás el que yo considero que es el auténtico, el verdadero o el profundo.
porque veo que hay muchas personas que utilizan la espiritualidad para hacer circos y para mofarse, quizás dentro de su propia ignorancia, porque he visto tantas personas que utilizan la espiritualidad para disfrazarse y hacer mofas o para lanzar mensajes que están muy alejados de una realidad, para lanzar mensajes de un falso positivismo, para mostrar un camino irreal. Entonces siento que se está, es que no sé si se pueden decir ciertas palabras. mm, Dale, dale. Intentaremos que no nos lo tiren. Siento que se está prostituyendo mucho la Mm. espiritualidad utilizando las redes sociales, utilizando el boom tecnológico que estamos teniendo y que se está olvidando de dónde viene todo esto. Se está olvidando las bases, se está olvidando a las primeras personas que hablaron en su día y que mandaron el mensaje y que pasaron situaciones muy complicadas por lanzar un mensaje que va mucho más allá de lo que se está diciendo o de lo que se está transmitiendo. Por eso considero, perdón, y con Ujú. esto termino, por eso considero que no es un camino para cualquiera y que las palabras del sabio, como bien dice el Kybalión, llegan solamente a los oídos que están a predisposición de escuchar. Mira, justamente te iba a preguntar Ujú, algo parecido, porque tú sabes que acá nosotros lo que nos interesa es hacer un servicio y estamos formando ujú, una comunidad justamente para entregar un ujú, mensaje quizás de unidad, de cooperación, de amor, de unión. ujú, ¿Cómo lo puede hacer la gente que está recién como entrando en el camino espiritual? O la gente que quizás nos está acompañando, que tienen una espiritualidad personal, una espiritualidad propia, y que a veces nos toman a nosotros que estamos un poco más avanzados, que tenemos un poco avanzados en el sentido que tenemos más experiencia, que llevamos más tiempo recorriendo el camino, que hemos estudiado, que hemos vivenciado, que hemos experienciado, ujú, pero como para ellos poder filtrar o ellos poder sentir que tal vez el mensaje que nosotros queremos entregar o que otras personas que están metidas en la espiritualidad quieren entregar sea el más acorde a ellos o sea el, entre comillas, verdadero, que creo que es un poco ujú. polémico porque, como siempre te Sí, digo, yo no sé cuál es la verdad, yo simplemente sí. hablo desde lo que a mí me parece. Pero ¿cómo lo puede hacer la persona que está como recién empezando o que no se atreve a dar ese paso, como ese hito que conlleva un poco estas muertes de las que hablamos o esta sombra, como para poder diferenciar los mensajes o resonar Mm. con ciertas como figuras referentes? Primero que todo, entender precisamente lo que tú has dicho, que nada ni nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, para empezar, cuando una persona a ti te vende la espiritualidad como su auténtica, su única verdad, como si fuera aquí el iluminado del siglo XXI, Mm. cuidado. Cuidado porque nadie es iluminado. Cuidado porque el camino de la espiritualidad no es un camino ni en línea recta, ni con ángeles tocando el arpa, ni con luces de colorines, ni con un camino blanco con nubes, ni tocando a Dios. Entonces, cuidado a la hora de recibir los mensajes, de darnos cuenta, de entender que todos los caminos tienen su parte luz y su parte sombra. Si tú verdaderamente estás en un proceso, verdaderamente quieres entrar en el mundo de la espiritualidad o quieres despertar, tienes que darte cuenta primero que todo que es un camino, que es un proceso, que no es en línea recta, que no es blanco, que hay momentos de quiebre, que hay momentos de dolor, que hay luces, que hay sombras. Y yo considero que una persona que genuinamente entiende todo este proceso, entiende las bases o que verdaderamente está a predisposición de acompañar a alguien en su proceso,
no le va a filtrar información, le va a abrir totalmente y vas a preguntar y esta persona te va a contestar, pero siempre te va a contestar desde el punto de vista personal, entregándote y diciéndote bajo mi percepción, bajo mi criterio o por lo que yo he vivido esto o aquello, pero esto no es la verdad absoluta, es lo que yo he vivido. Mm, Pero tú puedes vivir esto otro, y evidentemente tener una persona que te acompañe, particularmente a día de hoy, siento que es necesario. Sobre todo porque hay mucha falsa información y sobre todo porque, como he dicho, es un camino muy complicado y a mí me hubiera gustado tener a alguien como tengo ahora, te tengo a ti y tengo a Estela, porque nosotros seguimos cayendo, nosotros seguimos mucho, entrando en mucho. nuestras propias sombras y el hecho de yo tenerte a ti y tener a Estela me ayuda un montón a momentos en los que estoy en, en otra de mis grandes sombras, Mm, poder llamar y que te den la mano para salir. Entonces considero que es estrictamente necesario tener ese acompañamiento de una persona que verdaderamente esté contigo y te acompañe en tu proceso y no te venda esto como algo muy bonito o que sencillamente lo haga por, por hacer. Siento que ¿sabes? eso se siente y se nota cuando una persona genuinamente te entrega su alma, de cierta manera, para Mm, acompañarte en tu proceso. sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y también creo que un poco, creo, el propósito Ujú, de este camino es hacernos como crecer individualmente o que las experiencias sean muy individuales para poder, no sé, sanarte, despertar, elevarte, etcétera, etcétera, como todos estos conceptos que siempre escuchamos, cultivar el amor propio, entender lo que es el desapego, lo que mm, es como la libertad, salir de la validación externa, pero creo que un poco el propósito final de este camino individual es como volver a juntarnos y como en esta versión más evolucionada poder relacionarnos con el otro que también ha hecho su camino, quizás como decías tú en un principio, de una forma muy distinta, con otras caídas, con otras sombras, pero ¿para qué? Para que después podamos acompañarnos y en esas versiones evolucionadas podamos hacer algo más grande en comunidad. ajá, Tengo una pregunta para ti de alguien del público que me gustó, de mi querida Quetzalcoatl Xochitl, que te pregunta, ¿cómo resolviste en ti, Alma, el síndrome del impostor? Y antes de que contestes, me gustaría que explicaras un poquito a qué te refieres con el síndrome del impostor para quienes no sepan mucho del término. Voy a Bueno, dejar puesta la pregunta ahí. ajá. Bueno, a ver, el famoso síndrome del impostor, el síndrome de Lizzie, el síndrome del, oh, no soy suficiente, no, ¿será que no puedo llegar? ¿Será que no soy suficiente? Es ese petito brillo que te está matraca, 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 diciéndote, ¿estás segura? ¿Estás segura de que eres buena en esto? ¿Estás segura de que verdaderamente puedes hacer? ¿Estás segura de que verdaderamente? Y te entra ese come de cabeza que entras también en esa parte sombra y si tú permites que ese impostor tuyo que tienes personal, que todos lo tenemos, se apodere de ti, automáticamente lo que va a hacer es bloquearte y no dejarte caminar. En mi caso particular, ¿cómo resolví yo el síndrome del impostor? Primero que todo, siento que todavía no lo he resuelto a ciencia cierta, al 100% no lo he resuelto, o sea, que lo sabe de sobra que antes de empezar este hermoso espacio yo estaba que me subía por las paredes de los nervios, precisamente por el síndrome del impostor y por el síndrome de Lizzie. Pero en mi caso personal, a mí algo que me ayudó muchísimo a combatir este síndrome y a entenderlo fue precisamente cuando empecé yo a trabajar a través de la PNL y a través de la hipnoterapia. A mí particularmente me ayudó muchísimo a desbloquear muchísimos sistemas de creencias, Ah, a wow. tener un montón de herramientas muy fuertes
para yo poder observar esas partes, esas sombras, esas raíces, poder verlas y decir, ok, sé que estás, pero yo tengo las herramientas como para que tú no me consumas a mí. Mm, Entonces, a mí particularmente me ayudó muchísimo y por eso es que yo trabajo con PNL y con hipnoterapia. Y aparte de eso, también el hecho de tener a Zarkiel, de tener a Divina Luna, siempre ayuda porque siempre te dan ese punto de vista diferente al tuyo propio. Porque al final el terapeuta también necesita un terapeuta, porque también necesitas en algunos sí, por momentos supuesto. alguien que te dé su punto de vista o que te canalice algo que tú no eres capaz de ver y que te acompañe en tu proceso. Mira, quiero compartir un mensaje porque me acabo de llevar una sorpresa. De hecho, el mensaje está incompleto porque este software, cuando los mensajes son muy largos a través de los chats, los corta. Así que Ajá. voy a mostrar hasta dónde se corta y te voy a pedir, Cristian, si lo puedes copiar y pegar, completar para leer el resto. Dice, hola, siempre he sentido que para preparar mi ser a algo más espiritual, primero y de forma casual, encontré en mi propia soledad, en mis montañas, la paz para poder buscar ese camino. Creo que rodearse de la cotidianeidad y las personas que nos rodean nos contaminaban bastante. También pienso que para entrar en la espiritualidad es necesario descubrir ese deseo primero en la soledad, algo parecido a la meditación tal vez, no soy experto en eso. Buscar espiritualidad en el caos emocional abre las puertas y ahí me quedé con el mensaje, pero te doy la bienvenida, Cristian, me da mucho gusto saber de ti después de tantos años. Cristian fue mi compañero de tesis cuando estaba estudiando para técnico financiero antes de entrar a la banca, un gran amigo, compartimos muchas Wow. vivencias, él me conoció antes de meterme de lleno en este camino de la espiritualidad, pasamos muchas aventuras juntos y siempre tengo un gran recuerdo de él, de su familia, de todo, pero hace mucho rato que no sabía de él, así que es una sorpresa muy grata para mí verte que estás viendo este espacio y que nos estás compartiendo un poco de esa sabiduría que siempre admiré en ti y ojalá que puedas compartir el resto del mensaje para que yo lo pueda transmitir al resto de las personas que nos está viendo en este espacio y que ya estamos casi finalizando. Ujú. Entonces, por lo mismo, eh, ahí me pone amigazo. Sí, grande, grande, Oh, grande. muy lindo. Eh, tremendo. Tengo muchas historias que contar de Cristian con Cristian. Es una persona de la cual, como te digo, aprendí mucho. Y me alegra mucho saber de ti, viejo, después de ya, ¿qué? Casi, ¿cuánto? 8 años, 10 años que han pasado. Así que gracias por estar aquí. Bueno, estamos finalizando ya este espacio. Siento que me quedé corto, que el tema podría dar mucho más, pero quiero regalarle a las personas que nos están mirando un pequeño consejito general, ya que estamos recién iniciando el 2025 para ver cómo pueden venir las energías para los próximos días. Así que voy a sacar un par de cartas con mi oráculo y te voy a pedir a ti, porque yo sé que tú trabajas con tarot y con oráculos, si me puedes complementar un poco el mensaje con alguna de tus herramientas. Claro, por supuesto. Encantada. Súper los tengo por aquí conmigo. Ellos con mamá. ¡Ah! Y de mis 48 cartas del Magia de la Tierra, me aparece esta maravillosa carta que se llama La Cascada, que es fluir sin esfuerzo. Y esta carta Oh, nos habla de que tenemos que aprender a salir de nuestras creencias limitantes, a salir de nuestras estructuras. Si estamos bloqueados por problemáticas, si estamos bloqueados por penas, dificultades, confiemos y entreguémonos al proceso, a este camino del cual hemos estado hablando durante todo este espacio. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos soltar nuestra emocionalidad y aprendemos a fluir con ella, esta agua, esta cascada, siempre encuentra el camino para seguir adelante, siempre encuentra el camino para volver a convertirse en río o para decantar en un lago o para llegar al mar. Así que confiemos en el ritmo de la vida, confiemos y soltemos, fluyamos sin esfuerzo. Y en mi oráculo astrológico me sale la carta de los dones. Entonces, para hacernos más grandes, elevar nuestra conciencia, convertirnos en el león una vez que somos gatos,
tenemos que empezar a aplicar todos nuestros dones mágicos, tanto no solamente los mágicos, sino los dones internos, los dones externos, las herramientas que tenemos y así poder elevarnos para convertirnos en ese león o esa leona. Y por tu lado, ¿qué me puedes decir? Pues por mi lado te voy a entregar esta carta, que es el Wow, espíritu del ciervo, y nos habla precisamente del liderazgo. Pero dentro del liderazgo es primero cómo nosotros debemos liderarnos a nosotros mismos, cómo debemos liderar nuestra vida para una vez que nosotros lleguemos hasta ese nivel, podamos también liderar o guiar quizás a las personas que están en búsqueda de ese camino. muchas gracias, cariño. Y muchas gracias por aceptar mi invitación para estar en este espacio, para hablar de este tema que da para mucho. De hecho, siento que el tiempo se me pasó volando. Quiero terminar ahí con algunos comentarios que nos dejaron al final. Me dice, sí, conejitos, pero en realidad no eran conejitos, eran consejitos. Cristian me dice que él quería decir que cuando hay carencias es fácil caer en personas con mensajes llenos de egos o tal vez lucrar. Y mucho aprendí de mi esposa Cristal. Y sí, Cristal también es una persona maravillosa que también comparte el camino espiritual. De hecho, ella está muy metida en todo el tema de lo que es la geometría sagrada. Supongo que ha hecho muchas cosas más ahora porque hace muchos años que no la veo. Pero sí, yo les mando un abrazo grande a ustedes dos, a toda su familia, porque eh, tengo gratos recuerdos, muy gratos recuerdos de todo lo que pudimos compartir y lo que experienciamos y de verdad que me puso muy feliz verte acá conectado junto con nosotros. Sara me dice, mi gran amiga Sara, coincido con el mensaje de Cristian, pues la soledad o retirarse de lo cotidiano, el ruido y de lo que nos perturba, nos ayuda mucho a crecer, a aprender y a entender que realmente requerimos trabajar, quitar o añadir. Muy, muy de acuerdo. Aquí Margarita Huerta, hola Margarita, ¿cómo estás? Nos dice muchas gracias, gracias por el tema. Pues bien, llega la hora ya de despedirme. Te vuelvo a agradecer a ti por aceptar mi invitación. Sé que estás de madrugada ya por tus tierras, Sí. pero muchas gracias por la disposición, por la concentración, por todo aquello que nos estás compartiendo hoy. Así que un abrazo gigante para ti y espero que puedas aceptar futuras invitaciones y quién sabe, tal vez te veamos más seguido por estos lados, ¿no? Sí, probablemente. Yo no descarto nada. Ahí se queda el mensaje. Un millón de gracias. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos ayudan a formar esta maravillosa comunidad de la Universidad del Despertar y de despierta.online. Hasta la próxima, nos vemos. Chao, chao.